¿Te acuerdas de Dientes de Lata? ¡Cállate! Nunca comprenderás qué se siente. Genial. Si el periodo es una excusa para viajar en ambulancia, yo quiero tenerlo. La adolescencia es la etapa más rara que tenemos los seres humanos. Cambios físicos, hormonales y la experimentación con el amor, depresión, la sexualidad, vicios, ideologías y otras cosas. Hoy hablaremos de una chica que aprendía por las malas que la superficialidad de la gente no debe influenciar en nuestra forma de convivir. Quédate hasta el final para conocer su historia y déjame tu like si te ha gustado el vídeo, así como tu suscripción al canal para que no te pierdas cuando hablemos de tus series favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Braceface es una caricatura sino-canadiense creada por Melissa Clark, una escritora que es guionista de otras caricaturas y series live action como Clarissa lo explica todo. En un podcast llamado The Relunchables, Clark reveló que la idea de la caricatura surgió por experiencias personales donde ella y otros adolescentes presentaron inseguridades por su apariencia física, al punto de recibir terapia para tratar las inseguridades. La creadora tuvo como intención crear un drama cómico que ayudará a jóvenes con inseguridades a superarlas con el humor. Y se siente a lo largo de la caricatura, donde al principio la serie se siente como una comedia circunstancial a una serie donde se quiere dejar una moraleja tras un problema. Para fortuna de la californiana, la conocida productora canadiense Nelvana tomó el proyecto para traer una serie animada con su idea, colaborando con la productora china Jade Animation Shenzhen Company. La idea de Clark fue clara: hacer una caricatura dirigida netamente para público juvenil en el que se incluía adolescentes y jóvenes adultos, alejándose del target infantil, quienes no entenderían sobre los temas abordados. En la producción de la serie estaría nada más y nada menos que la actriz estadounidense Alicia Silverstone, que aunque no he visto alguna de sus películas, sí la conozco por salir con Liv Tyler en el popular videoclip de la canción Crazy de Aerosmith. Dientes de Lata o Sonrisa de Acero, conocida en territorio español, se estrenó el 2 de junio de 2001 por Teletoon en Canadá. También tuvo estrenos en cadenas como Fox Family y ABC en países como Estados Unidos. El programa nos trae las desventuras de Sharon Spitz. A manera de curiosidad, su apellido hace referencia a la palabra spit, que significa escupir. Sharon es una adolescente de 14 años que vive en la ciudad realista de Elkford, Columbia Británica. Y sí, existe ese sitio en Canadá. Cuando en la vida de Sharon empiezan a ir bien las cosas como estar en armonía con sus amigos y cercanos, e incluso gustarle al chico de sus sueños, su vida cambia cuando debe ponerse aparatos de ortodoncia. Esto hará que sus enemigos se burlen de ella con el apodo de Dientes de Lata. Pero ese es el menor de los problemas. Los frenos de Sharon provocarán que ella tenga varios altercados con dispositivos metálicos y eléctricos, lo que le traerá problemas. Conforme la serie avanza, los frenos de Sharon pasan a segundo plano para enfocar las tramas en el error y aprendizaje. Con Sharon estarán sus mejores amigos, María Nunziatana Wong, una chica italo-sina-canadiense quien es una crack en varios sentidos, pues es buena en casi todo lo que hace, además de tener una personalidad chill. Connor Mackenzie, el vecino y amigo de Sharon a quien conoce desde bebés. Connor destaca por ser un chico listo pero con muchas alergias y fobias. Alden Jones, el interés amoroso y posteriormente novio de Sharon. A pesar que su relación es algo inestable, el guitarrista destaca por querer a Sharon tal cual ella es, sin importar los frenos. Así rivales como Nina Harper, la chica popular quien es la enemiga de Sharon. Nina y Sharon eran amigas de niñas, hasta que la falsa pelirroja la acusó injustamente de romper sus muñecas y se enemistaron. Y Alison Malitsky, ella era la mejor amiga de Nina, una diferencia que ella no odia a Sharon, al contrario, le gusta hablarle. Conforme la serie avanza, se aleja de Nina para ser parte del círculo de Sharon. También tenemos a sus familiares como Adam, su hermano mayor quien al pegar un estirón se hizo un atleta algo brusco. Josh, el hermanito menor de Sharon quien es un prodigio musical, específicamente con el piano. Helen Spitz, la madre de Sharon quien es una psicóloga que disfruta de analizar a sus hijos, lo que hace incomodarlos. Robert Spitz, el padre de Sharon quien es un músico de una banda. A pesar de estar divorciado de la madre de los chicos, aún tienen una relación cercana y toman decisiones juntos para sus hijos. Y Griffin, el hijo de la novia del padre de Sharon. A pesar que no son familiares legales, Griffin empieza a tomarle aprecio a Sharon, a grado que parece que ella lo influye a dejar los malos pasos en los que estaba, como el del vicio de fumar. Entre algunos de sus episodios tenemos Desenfrenada, cuando todo le está saliendo bien a la joven Sharon en su vida,
todo se va al caño cuando le ponen unos molestos brackets de los que se avergüenza. Y no solo eso, literalmente los brackets están arruinando todo a su alrededor. Durante el baile escolar, Sharon aprovecha el bug de sus frenos para darle una lección a Nina, que engañó a Alden para que bailara con ella en lugar de Sharon, además de vengarse por ponerle el mote de dientes de lata. Enamorada, tras ayudar a Connor con acupuntura para curar sus alergias y así conquistar a una chica, Sharon se fija que su amigo es guapo sin sus alergias y se enamora de él. Esto hace que la rubia trate de sabotear a Connor en conquistar a su interés amoroso para salir con él. Tras lograrlo, Sharon tiene una especie de cita con Connor donde hay cierta tensión romántica, pero ambos concluyen que su relación funciona mejor como amistad, como casi unos hermanos. Vicios en Miami, mi episodio favorito. El padre de Sharon invita a los chicos a pasar unos días con él en su gira por Miami. Sharon descubre que los amigos de su padre parecen conectar más con sus hermanos que con ella, por lo que para caerles bien, Sharon acepta alcohol por parte de uno de los trabajadores de su padre, lo que hace que la chica de los frenos se sobrepase y empiece a actuar pesada. Tras enterarse, su padre le aconseja sobre los peligros del alcohol y que ha despedido a su ayudante por poner en riesgo el mayor tesoro que él tiene, a Sharon. Inolvidable primera cita. Alden invita a Sharon a la inauguración del restaurante de su familia, y todo va bien hasta que salen a pasear y la rubia empieza a tener dolores, por lo que Alden se preocupa y llama a una ambulancia. Resulta que Sharon tuvo su menarquia, lo que hace que se avergüence y no quiera ver al amable chico. Sharon se toma a mal todo el asunto hasta que se entera que Nina está celosa porque Sharon empezó a menstruar antes que ella, lo que hace que la popularidad de nuestra amiga se alce y empieza a salir de nuevo con Alden. Secretos íntimos. Sharon está molesta que piensen que tiene menos de 14 años solo por no tener el busto tan pronunciado, por lo que compra un sostén especial al que pueda hacer crecer. Esto hará que llame la atención de muchas personas, lo que trae ventajas y desventajas. Todo cambia para mal cuando el aparato del sostén se rompe y empieza a crecer sin control, revelando la mentira de Sharon y poniéndola en vergüenza, teniendo que ser consolada por Griffin. Este episodio fue censurado en algunos países por tocar un tema sexual como los grandes pechos, lo que niños no podían ver. La serie contó con 3 temporadas con 26 episodios en cada una de ellas, dando un total de 78 episodios. La serie tiene calificación de 6.4 de 10 en la página especializada, pero lo que más destaca son sus críticas y opiniones mixtas, que van desde alabanzas hasta críticas destructivas. Algunos aplauden las tramas, pues pocas caricaturas se atrevían a tocar temas muy serios como vicios, acoso, orientación sexual, la menstruación, la muerte y baja autoestima. Pepper Ann lo hizo de maravilla, y Oye Arnold tocaba temas más sutiles, pero a manera de metáforas para los niños. Dientes de Lata lo hacía más explícito al ser una caricatura netamente para adolescentes, pero también se criticó por ser una caricatura que arruinaba las tramas y moralejas con tramas cliché y de comedia vaga, cosa que no entiendo por qué. La serie no estaba planteada para ser un drama trágico, sino una drama comedia. En resumen, el debate con la caricatura es sobre el potencial de la misma, si las tramas se tomaban más dramáticas y sin recurrir tanto al humor. No fue cancelada. De hecho, tuvo un episodio final en donde Sharon y Alden vuelven a salir después de haber roto hace tiempo. Aunque se presume que la serie se le decidió darle un final porque la producción consideró que ya habían abarcado la mayoría de situaciones que un adolescente vive. No querían sobreexplotar las tramas. También se presume que fue por baja de calidad en sus tramas, pues su primera temporada está muy buena, pero a pesar que sus otras 2 están decentes, hay tramas que decaen en comparación a la primera. Y también se presume que a la audiencia no le gustó la tercera temporada porque Alicia Silverstone salió del proyecto y dejó de ser la voz de Sharon para esa temporada. En el año 2015, Melissa Clark mencionó su intención de hacer una secuela o reboot de la serie y que empezaría a hablar con Nelvana sobre el proyecto. Ese proyecto se enfocaría en 20 años después del final, aunque no se sabe si con Sharon como protagonista. De igual forma, han pasado 10 años y ese proyecto no se ha producido hasta el día de hoy. Dientes de Lata estrenó en Hispanoamérica el 10 de septiembre de 2001, sí, un día antes de una fecha algo turbia. En España llegaría el 23 de octubre. Tanto en la región hispanoparlante de América como en territorio ibérico se transmitiría por Fox Kids, y en algunos territorios llegaría a pasar la transición a Jetix, y ser transmitida también en dicho canal. Y opinión personal, después de MTV, Fox Kids era la mejor opción para que la caricatura fuera transmitida, teniendo en cuenta su temática adolescente y tramas abarcadas. Como buena serie de Fox Kids y Jetix, la serie en territorio americano tendría doblaje argentino. Y es gracioso como Sharon tiene acento rioplatense, a diferencia de los otros personajes que tienen un acento más neutral. Y es que como profesor de lenguaje, científicamente no creo que exista algo como el español neutro.
Pues todos los países hispanos tenemos nuestros geolectos. Incluso en nuestros respectivos países se habla castellano distinto dependiendo la región. En términos de doblaje veo que es aplicable y es un detalle muy llamativo. Supongo que es acento rioplatense, no me suena bonairense ni cordobés. Pido disculpas a la gente de Argentina si he cometido un error. La serie fue bastante vanguardista en su tiempo, y si algunos críticos aplaudieron que Turning Red tocó el tema de la menarquía y menstruación como algo innovador, Dientes de Lata lo hizo 20 años antes. Y es un error decir que la serie está dirigida hacia chicas, pues también hay chicos que se pueden identificar con los temas abarcados. En cuestión de personajes, Sharon genera opiniones divididas. Algunos les agrada y otros le desean todo lo malo que le pasa. Cóndor me parece un personaje muy desaprovechado, siendo María y Alden los mejores escritos para mí. Creo que la familia de Sharon tenía potencial para más protagonismo. La serie es un 7 de 10, pues como mencioné, hay un bajón de calidad después de la primera temporada. No es tanto, pero sí se siente algo. También sorprende cómo los frenillos pasaron de ser algo que perjudica a Sharon a algo que simplemente queda de lado en las tramas. El Slice of Life tuvo cierto hype, pero así como lo tuvo, fue efímero y quedó lejos de tener un legado como lo dejó Arnold. Incluso Pepper Ann creo que está más grabada como una caricatura vanguardista en temas de adolescentes, siendo algo más light. Pero no dejo de pensar que si hubiera sido una sitcom live action, lo hubiera reventado. En síntesis, es una buena serie, pero la recomiendo netamente a adolescentes y jóvenes que rondan los 20 años aproximadamente. Los niños no creo que entiendan muchas tramas, y a los que tienen más de 25, creo que les parecerá algo cursi. No mala, sino cursi. Pero en fin, esta es tu decisión, darle una oportunidad. En su doblaje español para España hecho en Madrid, Adelaida López es Sharon. Yolanda Mateos es María. Adolfo Moreno es Connor. Miguel Ángel Garzón es Alden. Jorge Saudinos es Adam. Pilar Coronado y Blanca Rada fueron Josh. Y Raquel Martín es Nina. En su doblaje español para Hispanoamérica hecho en Argentina, Agustina Cherry es Sharon. ¿Y ya mencioné los quehaceres? Era como vivir en un campamento el año entero. Estamos en el siglo XXI. Karin Zavala es María. Tienes que venir, amiga. La nieve está de fábula. Diego Brizzi es Connor. Increíble. ¿Viste ese piso que parece mármol? Pues es solo pintura. Y estas cosas... José Luis Perticarini es Alden. Escucha, estuve pensando que tal vez te gustaría venir a la inauguración del nuevo restaurante de mis papás. Marcelo Armand es Adam. Por favor, María, estás arriesgando la vida de gente inocente. Mariela Álvarez es Josh y Nina. ¿En casa? ¡Mamá! ¡Sharon está con el período! En su idioma original hecho en Canadá, Alicia Silverstone es Sharon y Stacy de Paz en su segunda voz. Marnie McPhail es María. Peter O'Brien es Connor. Vincent Corazza es Alden. Dran Petrovic es Adam. El famoso Michael Cera es Josh. Y Katie Griffin es Nina. ¿Y tú recordabas a Dientes de Lata? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál es el episodio que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te gustaba? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.